Porque cuando lo sabes, lo sabes. Cuando lo sabes, lo sabes. Cuando lo sabes, lo sabes. Famosos que contaminan demasiado. Taylor se ha convertido en la celebridad más mencionada acerca de este tema, en el cual aparentemente utiliza excesivamente su avión privado. El karma es mi novio, el karma es un dios. Y el cual ha ocasionado grandes emisiones de CO2. La verdad, aunque quisiéramos saber exactamente cuánto CO2 ha emitido Taylor a lo largo, no sé, del año pasado, no se tiene una cifra exacta. Pero pues estuve leyendo, estuve investigando y en uno de los portales, que se los voy a dejar en la descripción, de la revista Rolling Stone, se indica que a través de una cuenta de Instagram llamada Taylor Jets, se presume que produjo alrededor de 138 toneladas de CO2 solamente en 3 meses, lo cual una persona promedio como nosotros, un mortal que vive al día, no sé, yendo en transporte, en bus o en bici, producimos alrededor, es un aproximado, alrededor de 5.5 toneladas, pero esto depende mucho de cada país, porque ya sabemos, no va a ser lo mismo la vida que tienen en Estados Unidos a la que tenemos en México, o también es mucha la diferencia entre una persona que solamente tiene un coche a personas que tienen hasta 5 o 10 más. ¿Qué? Pues este tema tomó bastante relevancia, no sé si fue a partir del The Eras Tour, porque ahí fue cuando se comenzó a hablar demasiado acerca de este tema, porque como ya ven, el tema fue que Taylor estuvo en Tokio hace unos días y pues como fue el Super Bowl, el domingo tuvo que volar desde Tokio a Las Vegas. Entonces las personas empezaron a cuestionar este tipo de prácticas en las celebridades, aunque a la que le ha caído más hate ha sido a Taylor Swift, pues es la cara en todos los medios que hablan acerca de las emisiones de carbono. Y pues ya sabemos, vi demasiados memes donde se apoyaban a Taylor Swift. Claramente sus Swifties, como fans leales, pues obviamente la van a apoyar, y muchos haters que decían que es la celebridad que más contamina, pero más adelante vamos a ver que eso no es verdad. Sí contamina, pero no es la número uno. La mayoría de celebridades e influencers utilizan jets privados. Por ejemplo, no olvidemos, ahorita que me estoy acordando de la vez que Shakira en 2019 más o menos dijo en una audiencia ante la jueza que ella iba en un viaje de Marrakech a Croacia y entonces estaban sobrevolando Barcelona y pues en ese entonces todavía ella estaba con Piqué y le dijo al piloto, ¿sabes qué? Aterriza porque necesito, o quería darle un beso a Piqué, no sé, o quería verlo, algo así. Entonces bajaron y pues fue una gran cantidad de emisiones de CO2 en esa mini desviación que hizo para darle un beso a su Piqué. Y pues nos damos cuenta que viven en una burbuja enorme de privilegio en el cual a ellos no es como nosotros nos atacan los medios todo el tiempo diciéndonos que nos bañemos rápido o con una cubetita, o de que no tengamos coche o que casi no utilicemos el coche, cuando ellos pueden utilizar sus aviones a diestra y siniestra. Y pues también recordemos que Elon Musk en 2022 realizó 171 vuelos privados y estos fueron 132 veces mayores que la huella anual de un residente promedio de Estados Unidos. Según un informe de Business Insider, su avión privado quemó alrededor de 221,358 galones de combustible para aviones y emitió alrededor de 2.112 toneladas métricas de emisiones de carbono el año pasado. Pues todo esto causó bastante enojo entre los usuarios y siento que esto explotó a partir de que un chico llamado Jack Sweeney, que es estudiante universitario, creó un bot en Twitter el cual exponía los vuelos de los famosos, en el cual daba ubicación, el gasto de combustible, el trayecto y los modelos de los aviones. Y el tema que es bastante relevante fue que se dio a conocer que los abogados de Taylor le mandaron una carta de cese y desista a este chico para decirle que estaba causando muchos daños en la salud mental de Taylor y que esto podría provocar que los acosadores o fans supieran su ubicación real y pudieran hacerle daño. A lo que él se defendió diciendo que él no comparte datos privados, sino que pues todo lo que su bot toma en la cuenta de Twitter es la misma información que se da en Instagram o en otros portales de redes sociales que los mismos famosos comparten. No sé qué opinan ustedes. ¿Les parece que fue correcto que Taylor Swift
tomara esta decisión de enviarle esa carta de cese y desista o que fue demasiado lejos. ¿Y saben qué? Elon Musk, cuando compró Twitter, dijo que no iba a atentar contra la libertad de expresión de Jack Sweeney, ya que él ya tenía su cuenta en donde exponía los viajes de los famosos. Pero en cuestión de semanas, Elon Musk prohibió la cuenta de Jack y amenazó con demandarlo, alegando que los datos en la cuenta de Sweeney provocaron que un acosador subiera al avión donde él estaba y su hijo pequeño. Pero después la policía salió a desmentir esto que dijo Elon Musk, sino que fue una persona del propio staff de Elon Musk la que se había subido a su avión y que Jack no tuvo nada que ver. Y pues actualmente Jack ahora administra una cuenta que rastrea el avión de Elon Musk, pero con un retraso de 24 horas. Esto es más como para cumplir con una regla que prohíbe el seguimiento de la ubicación en tiempo real, pues obviamente es para la seguridad de los famosos. Y pues no sé, amistades, ¿ustedes qué dicen? Porque pues ya ven, o sea, en el tema de que Taylor, terminando su concierto en Tokio, viajó para ver a Travis, o sea, su novio. Pues no sé, amistades, ¿ustedes qué dicen de todo el hate que le está cayendo a Taylor Swift? ¿Creen que es correcto? Porque además, una página donde se dice cuánto CO2 ha gastado, no sé, las celebridades, Taylor ni siquiera se encuentra en el puesto 30 de las celebridades que más emiten CO2. Por ejemplo, en primer lugar se encuentra Travis Scott, en segundo Kim Kardashian y en tercero Elon Musk. Y de ellos, la verdad es que no se habla tanto. Kylie Jenner también se encuentra en esta lista. Y pues la verdad no veo a las personas diciendo o etiquetándola o etiquetando a todas estas demás personas que podemos ver aquí. No dicen nada. O sea, eso sí se me hace como un poco doble moral. Porque es, ok, sabemos que Taylor actualmente es famosísima. Todo el mundo la conoce. Pero es nada más atacar a una celebridad por algo que la verdad es que todos están haciendo, sí me parece un poco incorrecto. Y pues regresando a los tres que encabezan esta lista, solamente entre ellos tres dieron 452 vuelos. America! ¡Woo! Y solo Travis, escuchen bien, solo Travis produjo 6,000 toneladas de CO2. No, pues trae bien ahí al aire y a Stormy. Pero esto solamente es un aproximado, porque esto solamente es con la información pública de los famosos. Y pues está muy interesante lo de esta herramienta, porque al final es solamente toma, o sea, lo que está público. Por ejemplo, si un famoso publicó en Instagram que estaba en México ayer y que hoy se encuentra en Japón, entonces esta herramienta toma como los horarios, tipo en donde va a aterrizar y hace el conteo y de ahí emite aproximado de CO2 que se emitió. Y pues también en esta misma página podemos encontrar que no nada más están lo de jets privados, también se encuentran de otros influencers y otros famosos, y también podemos ver aquí que se encuentra Rosé en esta página, se encuentra Jisoo, se encuentra la Rosalía, muchísimos famosos, hasta el Juan Pazurita se encuentra ahí. Y por último, algo que les quería platicar es de los bonos de carbono. Hace poco pues desconocía de este tema, solamente lo había visto en Uber. Aparece un apartado, ya ven que cuando están pidiendo su coche, aparece Uber Planet y aparece una plantita verde. Entonces te dice que si quieres donar para la huella de carbono, ¿no? Y básicamente es que tú pagas por la huella de carbono que vas a consumir, pues ya sea en vuelos, en coche, en bus, en donde la verdad no es que disminuyas la huella de carbono, sino que ese dinero más bien se va a invertir en, no sé, en reforestar o en cuidar reservas. Pues prácticamente es que las personas y empresas pagan más para no sentirse mal con ellas mismas y creer que están contaminando de manera ecológica. Por ejemplo, de que hace mucho salió de que ya ven que ahora todos los empaques aparecen con su logotipo verde, que ecológicos y que no sé qué. Y es una botella de Suavitel, pero esa botella de Suavitel viene en una caja. Entonces, güey, ¿dónde está lo ecológico? Porque no lo veo por ningún lado. ¿Para qué le pones una caja verde que al final estás contaminando más porque trae plástico? No tiene sentido. Y pues se supone, esto sí, yo no sé si es verídico, se supone que Taylor Swift está comprando dobles bonos de carbonos a partir del The Eras Tour, mientras que las otras celebridades que mencionamos pues ni siquiera se han pronunciado al respecto. Me hice el delineado tan filoso como para matar a un hombre. ¿Ustedes qué creen? ¿Es merecido todo el hate que le está cayendo a Taylor o simplemente son las personas enojadas porque también no les parece que ande con Travis y hasta tal punto que no querían que ganara el Super Bowl porque simplemente Taylor estaba ahí? O también les molestaba que la estuvieran enfocando en dicho partido. Así que no se les puede dar gusto a nadie. Y sin olvidar que las empresas gigantes
De acuerdo con el estudio de Carbon Disclosure Project, indicó que dichas empresas producen el 71% de las emisiones globales del efecto invernadero. Los leo en los comentarios, ustedes qué piensan. ¿Realmente a las personas les interesa el cambio climático y todo lo que conlleva, o simplemente es para tirarle odio a Taylor Swift? Muchas gracias por haber visto este video, los veo hasta la próxima. Bye bye.